Buenos días, un domingo más que usted nos permite entrar a su casa, un domingo más que usted está al alcance de mi voz, un domingo más que el Señor nos quiere hablar. Y el día de hoy, gracias a los hijos que participan en este momento ahí en sus casas conectados, invite a alguien, es muy importante que usted invite a un familiar, un vecino. Continuando con la serie que hemos estado el domingo pasado, compramos oro refinado de parte de Dios. Y hoy día domingo vamos a comprar colirio. Vamos a comprar colirio y vamos a comprar vestiduras nuevas, vestiduras blancas. Voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra nos manda, y voy a pedir un poquito que bajen el volumen de la música. La palabra nos dice que hay 7 iglesias. Y esta es la última de las 7 iglesias en Apocalipsis. Y es la iglesia a la cual Dios le habla. Y es prácticamente una similitud, es una comparación con la iglesia el día de hoy. Una iglesia que no está viendo dónde se ha estancado, que no está viendo dónde se ha detenido, dónde las cosas no están fluyendo. Es la iglesia tibia. Es la iglesia que está desnuda y que no ve. Es una iglesia tibia, es una iglesia que está desnuda y es una iglesia que no ve. Y viendo estas 3 cosas, Dios dice, yo necesito que tú compres de mí. No te voy a regalar, no te voy a dar, no lo vas a adquirir, sino solamente comprándolo. Y el domingo pasado usted entendió y escuchó, y muchos escribieron agradeciendo a Dios porque entendieron lo que era comprar oro refinado. Dios te dice y te sigue diciendo, necesito que tú compres de mí. Las cosas diferentes, Dios las ve diferentes, las situaciones como nosotros las vemos. Cosas que se pueden enmendar comprando oro refinado por fuego o colirio para ungir los ojos. Cuando usted unge, y lo vamos a ver en 3 formas del colirio, pero cuando usted unge sus ojos espirituales, usted ve la adoración de otra manera. Lo primero que tenemos que restaurar es la oración, después la adoración, después la restitución de la familia, que es la base de la sociedad. La visión, la palabra, la oración, la intercesión. Hay tantas cosas que no se están viendo con los ojos de Dios. Por eso vamos a estudiar los colirios para enderezar y recuperar sobre todo la visión. Porque la visión es la que a usted lo enfoca y lo hace caminar. El primero es el colirio de la obediencia. Juan capítulo 9, versículo 6. Juan capítulo 9, versículo 6. El colirio de la obediencia. Dicho esto, escupió en tierra Jesús e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Lea el capítulo 9 y usted va a ver cómo él unta y aplica esto, pero Jesús unge con lodo los ojos de un ciego de nacimiento. Veremos otros que perdieron la vista, como Pablo. Pablo perdió la vista, no era ciego de nacimiento. Este era ciego de nacimiento, o sea, ignoraba las cosas espirituales, ignoraba las cosas materiales. Aunque sus papás de este ciego iban a la sinagoga,
Jesús lo envía al estanque apostólico, porque eso significa ese estanque, lo envía al estanque apostólico y se lava. La obediencia de este ciego hizo de que sin cuestionar, él recibiera nuevamente la visión, la vista. La obediencia vale más que 1000 sacrificios. La obediencia a cuando la palabra le dice algo a usted vale más que 1000 sacrificios. Dice la palabra en Hebreos, por la obediencia Jesús alcanzó las promesas. Jesús, dice Hebreos, que alcanzó todas las promesas porque obedeció al Padre. Y sus enseñanzas dicen eso. Por eso que Job, capítulo 42, versículo 5, él sabía de este colirio. Dice, yo ignoraba cuando tú hacías las cosas. Yo las ignoraba totalmente. Miren lo que dice Job. Vamos a leer un poquito Job, capítulo 42, porque nos va a sacar de algunas dudas. Dice, 42, versículo, ¿por qué te abates? Perdón. Estoy en Salmos y yo debo estar en Job. Me fui hasta los Salmos. Job, capítulo 42. Eso nos va a ayudar mucho. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y mi siervo Job, dice la palabra. O sea, Job, a veces nos creemos muy justos. Él tenía unos problemas acá con sus amigos. Nos creemos muy justos y juzgamos a la familia, al hermano, a la gente, a los vecinos. Siendo nosotros pecadores perdonados por Dios, necesitamos un colirio de la verdad. Job recibió un colirio de la verdad. Y este ciego recibió un colirio de la obediencia. Obedeció la palabra cuando Jesús lo mandó. Y Job recibió ese colirio de la verdad, de no juzgar a los amigos que lo estaban criticando. Porque a veces no vemos lo que Jesús dijo. No, realmente no lo vemos. En Hechos capítulo 9, versículo 8, nosotros vamos a ver a Pablo enseñándonos una cosa tremenda, pero realmente tremenda. Hechos capítulo 9, versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y estuvo ahí 3 días sin ver y no comió y no bebió. Saulo, con los ojos abiertos, no veía nada. ¿Qué tal situación de la iglesia? No ver que la oración se ha estancado. No ver que la intercesión se ha estancado. No ver que la economía, el fluir de los milagros, el fluir de los decretos de Dios se ha estancado porque la iglesia está preocupada en otras cosas que lo vamos a ver dentro de un ratito. Los ojos abiertos y no veía nada. ¿Se imagina una persona con ojos abiertos y no veía nada? Esto es lo que le permitió a él revisarse, que tenía una visión equivocada. Pablo tuvo que pasar por ese momento para darse cuenta que tenía una visión equivocada. Él era religioso 100% y necesitaba recuperar la visión. Estaba metido en una visión de religiosidad. La religiosidad se metió a la iglesia y no la vemos. Somos religiosos al 100% y no lo vemos. Hemos agarrado una religión evangélica, cristiana, llámenle como pónganle el nombre que usted desee, pero la religión está dentro de la iglesia y no la vemos. La iglesia debe recuperar la visión. Debe recuperar la visión que Jesús dijo, id y predicad el evangelio. Arrepentíos y volveos a mí para los tiempos de refrigerio. A Pablo le cayeron las escamas, y si tenemos que hablar de escamas en la Biblia, él pensaba que todo lo que hacía estaba bien, pero dañaba a la iglesia. Las escamas son como capas que se ponen encima de sus ojos, y luego de su espíritu, y luego de su alma, y usted no ve con claridad lo que la palabra dice. No ve que la religión no lo va a salvar.
La religión no salva. Es Jesús quien salva a una persona. Él murió en la cruz por usted y por mí, salvando y perdonando de todos nuestros pecados. No es la religión. Nacer de nuevo es lo que lo transforma. La gente ha perdido la visión de lo que es el nuevo nacimiento. Ya no se habla de un nuevo nacimiento. Ya no se habla de un discipulado. La fraseología se ha perdido. Se habla de otras cosas, que ahorita voy a entrar en detalle, voy a ir despacio para no ofender a nadie ni que usted se sienta mal. Esto nos lleva a que tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos ya de tonterías, de cosas religiosas, de costumbres, de hábitos que realmente no nos están llevando a nada. Nos han estancado. ¿Y por qué? Porque hay un tercer colirio, o cuarto, no me acuerdo el número, pero está en Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10 usted va a ver este colirio que me interesa mucho que usted lo vea. Versículo 46 al 51. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Voy a leer el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces arrojando su capa, mire, era ciego y lo único que tenía era su capa y era un mendigo, ciego y mendigo, ¿eh? Se levantó y vino Jesús, dejó la capa, el manto. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo era mendigo. La palabra mendigo significa imposibilitado de dar. Y Dios dice en Apocalipsis, sea esta iglesia de la Odisea, eres mendigo, estás imposibilitado de dar lo que yo te he enseñado. Hay cosas que te enseñé sobre la oración, la intercesión, el dar, la ofrenda, el diezmo, las rodillas, el clamar, el levantar las manos, la alabanza. Hay tantas cosas que te enseñé, pero estás imposibilitado de darlas porque no estás viendo. No estás viendo la necesidad de la gente, no estás viendo tu necesidad y la necesidad del pueblo. Solamente estás viendo lo que te dicen que está ocurriendo o lo que te dicen que va a ocurrir. No, búscame a mí, compra colirio de mí. Compra la información de mí, dice Dios. Échate el colirio de la obediencia, échate el colirio de la verdad. Échate el colirio que tú desconoces para que cuando abras los ojos veas lo que yo te enseñé, lo que yo realmente te enseñé. Este hombre, este ciego no era como el otro, no era como el de Juan 9:6. Este había tenido la vista, había tenido la visión, pero la perdió. Esto es interesante. Yo comencé despacio porque quiero introducirlo a que usted sepa las vestiduras más adelante. Pero primero es el colirio. Este ciego había tenido vista, pero la perdió. ¿Por qué? Mire el detalle. La comenzó a perder porque vivía en Jericó. Y Jericó era una ciudad maldita, con maldición. Si usted lee Josué capítulo 6, 26, dice, maldito todo aquel que edifique en Jericó, porque morirá su hijo mayor, y si sigue insistiendo, morirá el menor. Muchos no conocen esa maldición. Es tremenda, Josué capítulo 6, léala. Pero esta ciudad fue construida nuevamente, y Bartimeo cuando se levanta deja el manto. Simbólicamente era el manto de la cobertura de Jericó. Estaba bajo una cobertura que lo tenía ciego. No veía realmente las cosas. Bartimeo se levanta, deja el manto, la cobertura no lo dejaba ver, y el colirio hace que se le quite la ceguera. Y Bartimeo vio, comenzó a ver. Usted se pone bajo la cobertura de la religión,
bajo la cobertura de hombres que realmente lo que les interesa es tener una plataforma y que mucha gente le haga like. Ahora los apóstoles y los profetas males aman más el dinero que al alma, que a la persona. Aman más el tener 2, 3 plataformas, Face, Instagram y una serie de cosas. Se ha distorsionado todo, es estar bajo una visión, bajo una cobertura que no va al uno a uno, el uno a uno, el alma que se preocupa por otra alma, el discipulado. No ganar creyentes, no ganar simpatizantes, sino ganar un discípulo, alguien que sigue a Jesús, que se esfuerza y se esmera semanalmente con su oración, con su perseverancia, con la lectura de la palabra, tratando y transformando su corazón. Este hombre estaba bajo el manto de Jericó, estaba ciego, porque era una visión que estaba viviendo en una ciudad que tenía ya una maldición. Entonces Dios dice, compra colirio de mí, el colirio de la obediencia. Compra el colirio que te vas a volver a hacer ver la fe que tenías antes. Compra el colirio que te va a quitar la ceguera de los hombres que te dicen, ven a mí, mujeres y hombres y gobiernos que te dicen, ven, apóyame. No, usted tiene que tener una visión, la cruz. Tiene que tener una visión, la cruz. ¿Por qué? Porque Dios dice acá en Apocalipsis, dice, yo te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bien claro, Dios dice en Apocalipsis 3, 17 y 18, el Señor le habla a una iglesia de una situación de tibieza. Le da una mala percepción a la iglesia del final. ¿Por qué? Porque no se da cuenta. La iglesia no se está dando cuenta que está desnuda. Está predicando un evangelio de tranquilizar a la gente y no de arrepentimiento. Está predicando un evangelio de frotar los oídos. Se está hablando de un evangelio de apapachamiento, y el evangelio es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el arrepentimiento para que usted tenga refrigerio y paz en su alma. No es un evangelio para que usted esté tranquilo, ese es el evangelio de la tranquilidad. El evangelio de la tranquilidad no le da a usted, lo tiene tranquilo, pero con sus ropas viejas. No hay ningún esfuerzo por tener ropas nuevas, blancas, limpias, santas, esperando la venida del Señor. Mire, no se da cuenta, la iglesia no se da cuenta que está desnuda y no se da cuenta, esto es importante, el colirio que usted hace de la obediencia lo hace ver. El colirio que usted se eche lo hace escuchar de que en este tiempo Dios no está hablando. Dios está en silencio. El hombre o mujer que diga yo soy apóstol, soy profeta y así ha dicho Jehová, habría que pensarlo varias veces. Ni yo mismo me atrevería a decir ahorita así dice Jehová. Hay un silencio absoluto con la pandemia, con la situación económica, con todo. Solo hay señales, se ven señales de los últimos tiempos. Se ven cosas que están aconteciendo, pero que Dios hable hacia dónde ir, no. Porque Dios en el silencio está trabajando, restaurando las cosas, para que cuando venga la voz de Dios y usted la escuche, usted esté alineado con la oración, alineado con la intercesión, alineado con la palabra y en el lugar donde Dios lo ha puesto. No se mueva de donde Dios lo ha puesto. Porque si Dios lo puso en un lugar, ahí lo va a hacer florecer, ahí va a dar frutos. Usted no tiene derecho a moverse si es que Dios no le indica claramente con la Biblia y en su corazón. Por eso Dios dice, yo te aconsejo que compres de mí. En Génesis capítulo 3, versículo 7, es el evangelio del huerto, en el huerto. Y yo creo, en mi opinión, que en Edén, o sea, en Génesis,
Dios había más permisiones que prohibiciones. Dios permitía más cosas a Adán y a Eva que le prohibía. Pero ellos no entendieron y la serpiente les metió la idea a la cabeza: no comas de ese árbol porque vas a ser igual que Dios y Dios no quiere que seas igual que Él. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Perdieron sus derechos. Cuando usted se mueve de la voluntad de Dios, pierde sus derechos. ¿Y cuál es el derecho? Yo siempre les he explicado que perdieron la comunicación y la comunión. Acá hay una nueva revelación. Cuando usted se mueve de la voluntad de Dios, pierde la luz original. La luz que Adán y Eva alumbraban en el huerto lo perdieron. Ya no era solo la comunicación y la comunión, perdieron la luz original porque se movieron de la voluntad. No usaron el colirio de la obediencia. La desobediencia te hace perder. Siempre te va a hacer perder. Y la luz era su vestido principal. Era su vestido principal. Dios lo saca. ¿Por qué? Porque en el sistema de la gracia no se puede estar desnudo. En el sistema de la gracia de Dios, la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Compra vestiduras blancas de mí, vestiduras de santidad. Échate colirio para que veas lo que quiero que veas realmente. Y compra vestiduras blancas, santas de mí. ¿Qué significa todo esto? Una cosa: refleja la imagen de Jesús. ¿Qué haría Jesús en la situación que estás tú? ¿Jesús te traicionaría? ¿Jesús te mentiría? ¿Jesús te hablaría de más? ¿Jesús hablaría una media verdad, una media mentira? Media es media, mentira o verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La iglesia se está mintiendo a sí misma. Hay mucha gente que se está mintiendo. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y Dios le dice en Apocalipsis: pobre, miserable, desventurada, ciega y desnuda. Son palabras muy fuertes para la iglesia de la Odisea, pero están escritas. Porque eres pobre, miserable y desnuda, yo te aconsejo que compres oro refinado de mí, fino, vestiduras blancas para vestirte y colirio para que veas. Ese es el problema en la actualidad, que no vemos. La religión se ha metido a la iglesia, las costumbres, los miedos y las formas del mundo. El problema de la iglesia es que no se da cuenta que está tibia. Hablan de avivamiento, hablan hablan de tantas cosas que ya empezó. Yo también creo en el avivamiento, yo también creo en la última cosecha, yo también creo en la gran cosecha, y yo también creo en la segunda venida. Pero hay una advertencia ahora. La iglesia está tibia ante la situación que está sucediendo de la pandemia, del virus, de la economía. La iglesia está tibia. Habla a la derecha y habla a la izquierda, pero la iglesia no habla. La iglesia no dice nada. ¿Y qué es lo que tiene que decir la iglesia? Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Vuelve a Dios y vivirás. Busca a Dios y vivirás. Ese es el mensaje. Cristo ha resucitado. Vuelve a Dios. Las naciones tienen que volverse a Dios. Los gobernantes tienen que volverse a Dios. Los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros tienen que volverse a Dios. Realmente necesitamos la restauración de todas las cosas, empezando por la palabra, siguiendo por la oración, por la familia. Génesis capítulo 9, versículo 21, habla de Noé y dice: compra de mí vestiduras de amor. Le dice Dios a Noé. Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. Noé se salvó del juicio, pero no se salvó del vicio. Por ser un hombre vicioso y haber tomado vino y se emborrachó,
sus hijos lo vieron desnudo a él. Y Can, uno de sus hijos, vio y contó la desnudez de su padre. Y cuando esto nos enseña que Can cometió un error al divulgar los tropiezos de su papá. Algo que la iglesia no ve y que los hermanos ahora hacen es divulgar lo que cuando un hermano cae. Si usted dice, mirad vosotros que sois espirituales, no vayan a caer en el mismo error. Si usted ve algo mal, corríjalo, no lo divulgue, no lo tire a los cuatro vientos. Dígaselo a la persona o dígaselo a alguien que lo ayude o usted ayúdalo. Pero Cam divulgó la desnudez y cuando divulgó esto lo hizo tropezar al otro hermano. La unción de Dios siempre es para cubrir. La palabra dice, el amor cubre multitud de pecados. El diablo siempre va a querer desnudarlo. ¿Y qué hace desnudándole? Le quita sus derechos. Eso es lo que está tratando, quitarle los derechos de su mente. Está tratando el enemigo de quitarle todos sus derechos de su mente. La palabra dice, vosotros que sois espirituales, cubran a los almáticos, a esos sentimentales, emocionales, que sus almas los debía por un lado a otro. Vosotros que sois espirituales, díganle, hermano, compra colirio de Dios para que veas la verdad. Él te protege, no el hombre. No el hombre. Vosotros que sois espirituales, agradad a Dios en todo, no al hombre, porque si agrada al hombre, usted no es siervo de Dios. La palabra bien claro dice en Isaías, mire qué dice Isaías capítulo 20, Isaías capítulo 20, versículo 2. Es una palabra que a mí me habló en estos días el Señor muy claramente. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quítale el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Mire, aquí se transmitía lo que viene ahora, tiempos de cautiverio. Venían tiempos de cautiverio, la desnudez quita las posesiones. Aquí, en este versículo, le quita los derechos a los hijos, le quita realmente las posesiones. Isaías estaba desnudo porque venían tiempos de cautiverio, se los llevaban a ellos prisioneros desnudos, descalzos, cuando los invadían y perdían sus derechos a la libertad, derechos a su casa, a sus propiedades, a su familia. ¿Qué quería Dios que vieran acá? De que tenían que volverse a Él, volver la mirada, pero es que estaban viendo, pero no veían, de que Él era el protector de Israel y sigue siendo, como el Salmo 23, Él no duerme, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombras, no dice valle de muertes, dice de sombra de muerte, Él siempre me va a proteger. Isaías está transmitiendo un tremendo mensaje. Viene en tiempo de cautiverio, te va a cautivar, el mundo te está tratando de cautivar, que tú veas solo los reflejos de lo que va a pasar. La economía, las enfermedades, son reflejos, son sombras de muerte, pero no es lo mismo, no es exactamente lo que Dios quiere que veas, es lo que tu corazón lo imagina, te está fallando la imaginación. Vuélvete a Dios y comienza a pensar en Él. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En 1 Samuel, capítulo 19, versículo 24, acá Saúl tenía que comprar cobertura de parte de Dios. Mire, la iglesia tiene una percepción mala sobre este punto y vemos a Saúl profetizando sin cobertura, manifestándose en el mundo espiritual, y Saúl no tenía cobertura. Se autodenomina profeta en esta parte, sin cobertura de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día dice que son profetas de Dios, que son pastores de Dios, y realmente nadie los envió, ni
ni Dios los cubre, ni Dios les dijo que hicieran nada, pero lo están haciendo. En Hechos, capítulo 19, versículo 13, dice que el dueño de la mies envía obreros a la mies. El enemigo sabe cuando usted es enviado, cuando a usted le han puesto colirio a los ojos y ve con claridad y lo han vestido, el enemigo sabe. Mire, los que son enviados llevan vestiduras de santidad. En esta iglesia, el 100% de personas está camino hacia eso. Caminando porque ha habido un arreglo, ha habido como acomodar algo. Usted está yendo a reflejar la imagen de Jesús. Y por lo tanto Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. Esas vestiduras de santidad. El problema de la Odisea era que ellos creían que habían sido enviados. Si Dios no lo envía a hacer algo, no lo haga. Si Dios no le dice que haga algo, no lo haga. Y se lo va a decir a través de la palabra, a través del Espíritu Santo o a través de su autoridad, de la cobertura que usted tiene. En Hechos, capítulo 19, versículo 13, vemos un mundo espiritual muy profundo, muy profundo. A mí me llama mucho la atención este capítulo, 19, 13. Dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes no liberaban. El exorcismo no es igual que liberar, porque usan conjuros, en el exorcismo usan conjuros. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y ahí viene la historia de los hijos de Seba, que respondieron, el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a casa desnudos y heridos. Este es algo que yo me llamo mucho la atención. Hay tanta necesidad del Evangelio, hay mucha necesidad del Evangelio, pero no se puede enviar a cualquiera a liberar demonios. Tiene que ir bajo un manto, tiene que ir bajo una cobertura, porque los enviados, los santos, son como el brazo extendido de Dios. Los enviados, los que no son enviados, sean pastores o maestros, tenga el título que tenga, está desnudo. No tiene protección, no tiene cobertura. Por eso tenemos tantos apóstoles hoy día amando más el dinero que la liberación de las almas. Tenemos tantos profetas profetizando de ellos mismos, no de lo que dice Jehová, en cuya presencia estoy, así dice el Señor, porque vengo y salgo de ahí. Hay tanto profeta, tanto apóstol, tanto maestro que está más preocupado en que por las redes le digan lin, amén, aleluya, como si eso fuera importante. No ven, no estamos viendo la verdadera necesidad del alma y del espíritu de una persona. No estamos viendo esa relación en la familia entre padres y hijos. No estamos viendo esa carga pesada que hay de que un alma se convierta. Estamos en los últimos tiempos. No necesitamos sobarle la oreja a la gente, ni decirle qué preciosa está, qué linda está y qué súper regia se le ve. Necesitamos que la gente se arrepienta. Necesitamos que la gente vuelva su corazón a Dios y refleje la imagen de Jesús. Ese es el evangelio puro. Mire, Mateo 27, 27. Algo, y yo voy aterrizando porque quiero que usted tenga tiempo de orar hoy día. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Aquí Jesús se desnuda
para vestirnos a usted y a mí. Dice que Él, despojándose, se quitó su vestidura. Él llevó su vergüenza y llevó nuestra vergüenza. Llevó nuestra desnudez voluntariamente. La tarea de Dios era cubrirnos con ese favor, con esa gracia. Era cubrirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. El que está desnudo pierde su derecho. Dios tiene que cubrirlo a usted para que vuelva a tener derecho. Hoy día que nos sentamos a la mesa del Señor, estamos comprando vestiduras nuevas. En un momento cuando se haga la Santa Cena, usted está comprando vestiduras nuevas, recuperando los derechos de hijos, y Dios nos vuelve a cubrir. Ya no se acuse. No se acuse usted mismo, no se condene a usted mismo, no se sienta indigno usted mismo, porque eso es una falsa humildad, eso es una soberbia que tiene en poco lo que Jesús hizo en la cruz. No se tome indigno usted, no se sienta menos, porque eso hace que la cruz no tenga valor. Y lo que quiere el diablo es que usted no vea. Échese el colirio de la obediencia y obedezca a Dios. Él le dice, deleítate en mí para que yo te conceda las peticiones de tu corazón. Él le dice a usted, mírame a mí, no mires a ningún hombre porque te van a fallar. Te van a fallar, te apapachan a las orejas y al corazón te dicen palabras bonitas. Pero obedéceme, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el corazón que confía en otro corazón. Solo Jesús es el único que no te falla. Y bueno, Dios ha puesto autoridades sobre usted, ha puesto buenos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. No estamos hablando mal de ellos, sino que estamos hablando de que esta iglesia estaba ciega, estaba tibia. Así como hay gente buena, con pasión, hay gente tibia, que le está diciendo su tibieza de él, se la está transmitiendo a usted. Por eso tenemos que entrar en un reposo. ¿Y cuál es ese reposo, pastor? Después de comprar el colirio y después de comprar vestiduras, ese reposo es el sacrificio de Cristo por usted. Ese reposo es el tener derecho. O sea, ya no mire su condición, mire su posición en Jesús. No mire su condición, porque si no se va a ver siempre como pecador. Y usted no es un pecador, es un justo lavado por la sangre del Cordero. Ya no mire su condición, mire su posición. Hoy recuperamos nuestros derechos. Hoy día recuperamos con la Santa Cena, con la palabra. Cerramos el mensaje del domingo pasado, compra oro refinado. Ahora era comprar colirio, ahora era comprar vestiduras para nosotros. ¿Por qué? Porque viene ese gran movimiento de los santos. Ya empezó. Usted tiene que ser un santo que camina con su colirio para ver las cosas reales, con su vestidura blanca para reflejar la imagen de Jesús, viviendo en santidad cada día. Todo le es lícito, pero no todo conviene. Usted todo lo puede hacer, pero no todo lo va a edificar. Hoy en día hay que volver nuestra mirada a la cruz. Hay que volver nuestra mirada a lo que Jesús hizo en la cruz por usted. Y hay que intentar cada día apasionadamente reflejar la imagen de Jesús. Vuelva a la oración. Regrese a la oración. La oración es un arma poderosa. Regrese a la intercesión. Regrese a la lectura de la palabra. Restauremos la familia, la comunión entre padres y hijos. Eso se ha perdido. Ya se trata tibiamente. Por eso que estamos desnudos. Y por eso que no vemos. Porque las cosas básicas las hemos perdido. En esta mañana yo lo convoco a usted. Le pido, le imploro que tome su Santa Cena, que se reconcilie con Dios, que le pida perdón a Dios y lleve a otra persona al arrepentimiento y a mirar a Jesús, porque Él es el Señor de señores, no hay otro. Incline su rostro ahí donde está. Padre,
Hoy día domingo oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Cerrando este mensaje del domingo pasado, hemos comprado oro refinado, hemos comprado el colirio de la obediencia, el colirio del manto de la cobertura. Nos hemos puesto las vestiduras que tú nos has dado, hemos comprado de ti, Señor. Volvemos a tener ese derecho de ser hijos. Ya no estamos en cautiverio, Señor. No vemos nuestra condición, sino vemos nuestra posición ahora, Padre. Cúbrenos, cúbrenos, danos una cobertura espiritual. Padre, gracias. Yo envío la palabra a cada casa, una palabra de arrepentimiento, de refrigerio y de paz. Que cada uno vuelva su corazón a ti y te pida ayuda para reflejar la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nos viste desnudos y tú nos vestiste. Porque ves que tenemos escamas y nos pones colirio. Muchas gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre, te damos gracias a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para ti. Yo les agradezco por haberme escuchado y permitido haber entrado a sus hogares en esta mañana. Los bendigo en el nombre de Jesús y esperamos que esta semana usted esté comunicado y enganchado con la oración de la casa. Muchas gracias.